Listo. Bien, buenas tardes. Siempre tenemos unos 5 minutos de tolerancia para que ingresen los que están invitados a la sala. También a los que nos acompañan en el canal de YouTube. Bueno, continuando con el ciclo de conferencia en la celebración de los 25 años de la maestría en logística, hoy tenemos la enorme satisfacción de presentar a una egresada de la carrera. Hace tiempo que Silvia Novillo Villegas, que reside en Quito, Ecuador, ella vino a Argentina acompañando a su esposo Danilo Chávez, que estaba haciendo el doctorado en ingeniería en San Juan. Entonces ya se acercó a nosotros, hizo la maestría, ya venía con especialización en esto. Hicimos varias actividades conjuntas. Y bien, hizo su carrera en tiempo y forma y luego al regreso a su país se fue a Alemania y realizó su doctorado en la Universidad de Bremen. Y bueno, y luego regresó a su país y allí está en la Universidad de las Américas y siempre mantiene colaboración con nosotros, con nuestras actividades, ¿no? Y es un especialista en los temas que va a abordar en la conferencia. Entonces, bienvenida Silvia, muchas gracias por la participación y adelante entonces con tu conferencia magistral. Buenas tardes, querido Quique, buenas tardes con todos. Un gusto para mí poder estar en este foro y compartir y recordar también parte de lo que fue el aprendizaje durante la maestría y después, posteriormente, lo que se pudo aportar desde el doctorado también. Así que agradezco nuevamente esta oportunidad y espero que sea de interés para el auditorio. Y efectivamente, bueno, el tema que se ha propuesto para esta sesión es justamente la internacionalización de las pymes a través de las capacidades dinámicas de la cadena de suministro y la digitalización de las mismas. Entonces, de estas capacidades. La pregunta para empezar es, primero, ¿se ve bien la pantalla? ¿Sí? Sí, se ve. Bueno, Sí, excelente. ¿sí? Bueno, ¿por qué centrarnos en las pymes? Y ahí un poco la idea es preguntarnos el rol que juegan estas pequeñas y medianas empresas en nuestros países, tanto a nivel de Latinoamérica como también incluso en Europa, en Asia, en los Estados Unidos. Estas empresas contribuyen al crecimiento económico de sus naciones, a la generación de empleo, y en el caso de América Latina representan el 79% de la proporción de negocios que se dan en la región. Entonces podemos observar que este grupo de empresas contribuye en el crecimiento de nuestras naciones, ¿no? Y por ello han llamado la atención de catedráticos, de expertos que se dedican un poco a generar entornos para que estas pymes puedan ser aún más de provecho, tanto para ellas mismas como para el entorno en el que ellas operan. Y en este sentido, estas pymes se encuentran con algunas disyuntivas. Muchas veces las pymes no saben cuál es el rol que ellas juegan dentro de una cadena o dentro de las relaciones de negocios en las que se desenvuelven, cuáles son los mercados o las tendencias que se están demandando por sus nichos de mercado y respecto de temas de internacionalización. Bueno, ¿realmente me conviene participar en mercados internacionales? ¿Hasta qué punto puedo hacerlo? ¿Qué tan riesgoso sería para mí poder participar en estos mercados?
recordando que cuando hablamos de internacionalización, principalmente las pymes representan dos alternativas o toman dos estrategias, que son la de exportación directa o importación directa. Entonces, teniendo en cuenta ello, y aun cuando ellas directamente no participen en los procesos de exportación o de importación, muchas veces dependen de terceros, importadores o exportadores, para poder participar dentro del mercado. Entonces, la idea es que ellas jueguen un rol apropiado para que les permita sostener su crecimiento en el mercado. Con eso en mente, tenemos que considerar algunos motivadores, así como también barreras para este proceso de internacionalización. Dentro de lo que son motivadores, tenemos la orientación de estos agentes de decisión, pueden ser los gerentes, los dueños, quienes están liderando las pequeñas y medianas empresas, quienes tienen esta orientación hacia los mercados internacionales. Por ejemplo, una forma de orientación es cuando los gerentes viajan al exterior y pueden identificar oportunidades de mejora, incluso dentro de sus negocios, y las adoptan como propias y las empiezan a desarrollar. Ese ya es un proceso de internacionalización. Aun cuando no esté exportando sus productos o servicios directamente, el haber salido de su país y haber adoptado o observado buenas prácticas en otros entornos, incluirlas en sus propias prácticas. Ese es un motivador. Otro motivador es también cuando las pequeñas y medianas empresas se encuentran participando con corporaciones como proveedoras, y estas corporaciones sí desarrollan gestiones internacionales o negocios internacionales. Esto también va motivando a estas pequeñas y medianas empresas a empezar a explorar esas alternativas de negocio. Dentro de las barreras tenemos la poca planificación y las limitadas capacidades que tienen estas pymes. No solamente nos referimos a limitadas capacidades financieras, que es algo que es consciente, incluso muchos de los últimos esfuerzos que se hacen en financiamiento de banca es para apoyar a pequeñas y medianas empresas o a emprendimientos, dado que les resulta difícil acceder a estos recursos financieros. Pero también están, por ejemplo, las limitadas capacidades en personal altamente capacitado. Por ejemplo, esa es otra limitante que ellas se enfrentan. Entonces, a veces el proceso de planificación para ellas puede resultar algo abrumador, dependiendo del entorno en el que se encuentren, y también dependiendo del medio, ¿no? Si es muy turbulento, a veces la planificación se vuelve complicada para estas empresas. Motivadores, tenemos el crecimiento, como decíamos, participar e incrementar la participación en el mercado. Ese es uno de los principales motivadores, mientras que, como decía hace un momento, dentro de las barreras estará los recursos limitados financieros, así como también las restringidas capacidades, por ejemplo, de producción. Otra motivador es la flexibilidad. La flexibilidad es una de las capacidades en las que se le reconoce a la pequeña y mediana empresa como una fortaleza en ellas. Al no tener una estructura tan grande, le es más fácil adaptarse al entorno que tal vez lo que le resulta una gran corporación. Por ejemplo, yo trabajo en una universidad que es la más grande a nivel privado en el Ecuador. Lo que resulta bastante complicado cuando uno tiene que hacer un cambio tiene que mover toda una estructura organizacional para poder adaptar pequeños cambios. Mientras que cuando hablamos de una estructura más pequeña, más limitada, esos cambios se pueden hacer de manera más ágil, más flexible. En cambio, en barreras encontramos con la incertidumbre y la falta de conocimiento de el entorno en el que está operando o que desearía operar. Muchas veces, sobre todo aquí en América Latina, nosotros nos enfrentamos con altos niveles de incertidumbre. Argentina, Ecuador, somos actualmente foco de altos niveles de incertidumbre. En nuestro país acabamos de pasar por un proceso electoral, en su país de igual manera, y eso tiene en incertidumbre al mercado, ¿no? ¿Vale la pena invertir? ¿Vale la pena seguir creciendo en este mercado o mejor salimos? Esa es otra de las motivaciones también para poder ampliar el mercado. El diversificar el riesgo, ¿no? Y es ahí donde también el conformar
parte de redes, en este caso nos referimos a redes como las cadenas de suministro, hace que la pyme tenga un poco el abierto más, un horizonte más amplio para poder decidir y poder diversificar también esos riesgos. Entonces, en ese sentido, encontramos los motivadores para que estas pequeñas y medianas empresas puedan internacionalizar o decidan internacionalizar parte de sus negocios, ¿no? Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es cómo sostener estos procesos de manera práctica a través del tiempo, considerando la pyme, la participación en mercados internacionales y su integración dentro de la cadena de suministros. Y es allí justamente donde entra el tema de las capacidades dinámicas. Y si bien es cierto, esta es una charla magistral, me gustaría que los participantes que nos acompañan, si levantaran la mano y me pudieran indicar qué entienden por capacidades dinámicas, si han escuchado previamente el término, y si lo han hecho, qué concepto tienen de ellas. Les veo, o si no, me dicen que no nomás, con mucho gusto. ¿Por ahí alguien tal No, de vez? mi parte, en lo que respecta a capacidades dinámicas, no lo había escuchado, por ahí capaz que el concepto lo sé y no lo sé identificar. Muchas gracias, Víctor. Bien, perdón, regreso un ratito. Entonces, las capacidades dinámicas son todas aquellas capacidades, habilidades que una organización tiene que las combina de tal manera que a la competencia le es muy difícil imitar. ¿Sí? Y por lo tanto, la combinación, cómo combinan esas habilidades que la organización tiene, le da una ventaja competitiva. Esas son las capacidades dinámicas. Por ejemplo, dentro de estas capacidades dinámicas tenemos la flexibilidad. La flexibilidad está dentro de un rango, que puede ir desde una organización muy robusta a una organización muy altamente flexible, es decir, una organización del lado robusto, que es muy difícil de cambiar, a una organización que es sumamente fácil de cambiar y de adaptarse al medio rápidamente. Entonces, como es un rango, es un espectro, es difícil que esta capacidad sea imitada por otras organizaciones, sobre todo si nosotros consideramos esta flexibilidad al incluir a los distintos participantes dentro de la cadena de suministros. La relación que una organización tiene con N proveedores no es la misma relación que tendrá otra organización, tal vez con esos mismos N proveedores. Por lo tanto, nosotros podemos, a través de estas capacidades dinámicas, estructurar una ventaja competitiva, ¿no? Que es difícil de imitar. Ahora, Silvia, ¿te puedo interrumpir? Perdón. claro. Entiendo entonces que estás hablando, si hablamos de una cadena de suministro, la capacidad de combinar, qué sé yo, los modos de distribución, ya sea aéreo, terrestre y marítimo, en lo que respecta a la cadena de suministro. Y esa capacidad se la da el operador logístico o la misma empresa puede realizar adquirir esa capacidad. Justamente, por ejemplo, si hablamos de flexibilidad, la decisión de yo poseer mi propia flota tiene ciertos aspectos de flexibilidad. Yo puedo manejar mis propias rutas y yo puedo manejar los horarios, por ejemplo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es una restricción. ¿Por qué? Porque yo tengo todos los costos de esa estructura de la flota asociadas a mi estructura organizacional, a mi estructura de costos. Si yo externalizo esa operación, tengo flexibilidad ¿en qué? Justamente en mi estructura de costos, pero ¿en qué yo tengo una limitante? Tal vez si no puedo negociar, si no tengo el correcto poder de negociación con mi proveedor en los horarios y las rutas, por ejemplo. Entonces, la idea es justamente el cómo vamos a ir balanceando cada una de esas decisiones de tal manera que yo me mantenga dentro del espectro de flexibilidad que a mí me conviene según el mercado al que estamos atendiendo. No sé si Víctor con eso, creo que era Víctor, ¿verdad? Sí, me quedó más que Contest claro. Gracias. que contesté la pregunta. Entonces, claro, usted puede decidir tener su propia flota, mientras que yo digo, no, yo voy a externalizar. Los dos servimos al mismo mercado, los dos servimos con el mismo producto, pero ahí ya hay una diferenciación. El cómo usted se apalanque en esa decisión y yo me apalanque en la mía hará una diferencia competitiva. Entonces,
En este caso, mi investigación se centra justamente en esta capacidad de la flexibilidad, ¿no? Y ahí es donde nos vamos a enfocar, a pesar de que sí hay otras capacidades dinámicas, como por ejemplo la innovación, que también la voy a abordar, pero desde otro aspecto, desde otro ángulo. Ahora, para estudiar la forma en cómo las organizaciones se internacionalizan, han surgido distintas perspectivas. Dentro de ellas tenemos la teoría de la internacionalización de las pymes, que se da por etapas. Dentro de esta teoría asume que es un proceso incremental, el proceso de internacionalización, que se basa en el nivel de conocimiento que va adquiriendo la organización de los mercados en los que va participando y a su vez en el nivel de compromiso con esos mercados. Por ejemplo, si nosotros empezamos a adquirir mayor conocimiento de un mercado X en el exterior y empiezo a incrementar mi porcentaje de producción destinado a la exportación, entonces voy haciéndome cada vez más internacional. ¿Sí? Paulatinamente, conforme voy adquiriendo conocimiento de ese mercado, puedo ir aplicando nuevas estrategias, puedo ir haciendo nuevos vínculos dentro de ese mercado, por lo tanto me puedo comprometer más. ¿Sí? Luego tenemos otra teoría u otro enfoque que es justamente el enfoque de redes o networking. En este caso es la capacidad de la organización para establecer nuevas relaciones y posicionarse dentro de la red de tal manera que le permita, como comentaba hace un momento en el ejemplo, tener un buen poder de negociación con los participantes de la red. Las pymes, por su característica de ser pequeñas, tienen una limitada posicionamiento dentro de una red. Generalmente no son los entes que toman decisiones, sino que se acogen a las decisiones de las redes en las que participan. Sin embargo, si tiene una buena capacidad relacional, esta va a poder mejorar su posición dentro de la red y así también, tal vez, por ejemplo, establecer oportunidades de cooperación con otros participantes dentro de la red en la que ella está inmersa y así poder mejorar el poder de negociación. Y un tercer enfoque, que es el enfoque de la orientación emprendedora internacional, que principalmente considera tres aspectos de los tomadores de decisiones dentro de las pymes como básicos para poder sostener un proceso de internacionalización. El primero es la innovación, el segundo es el nivel de proactividad de los tomadores de decisiones y en función de estos dos, la toma efectiva de riesgos. ¿Hasta dónde está dispuesta la organización a asumir un riesgo de forma proactiva? Y por otro lado, ¿hasta dónde está dispuesta a innovar dentro de los mercados a los que exporta? Por ejemplo, puede ser que la organización produce los mismos productos tanto para el mercado local como para el mercado internacional, pero si es más proactiva, puede decidir producir productos para el mercado local y adaptar ese producto a los requerimientos de cada nicho de mercado que atiende en el exterior. Entonces, eso va haciendo que también su toma de riesgos sea mayor y al mismo tiempo justamente aumente su compromiso con el mercado. Entonces, podemos ver que dentro de estas redes, dentro de estas tres perspectivas, hay puntos de intersección. Porque asimismo, para yo poder innovar, tengo que conocer qué demanda el mercado y debo tener las capacidades relacionales a lo largo de la cadena para, por ejemplo, establecer acuerdos con mis proveedores que me permitan fortalecer ese proceso de innovación. Ahora, dentro de lo que es la internacionalización, tenemos tres metas las que se desean alcanzar. La primera es el alcance geográfico, es decir, en cuántos países quiero participar dentro de esos países, qué porcentaje quiero con qué porcentaje de mercado quisiera yo estar dentro de esos mercados, la velocidad a la que uno se internacionaliza. Tenemos organizaciones pequeñas y medianas que nacen internacionales, es decir, que desde su concepción ya están con la idea de participar directamente en mercados internacionales, mientras que en otros casos hay pymes que han estado operando en los mercados locales por años y después empiezan a dar pequeños pasos en miras de también externalizar sus operaciones en el exterior. Entonces,
Y por último, tenemos la intensidad, lo que decía, de la totalidad de la capacidad instalada que yo tengo, cuánto la voy a destinar a esfuerzos de internacionalización y cuánto destino yo a mercado internacional. A mayor asignación de este porcentaje de capacidad instalada que yo tenga a operaciones en el exterior, por supuesto, será mayor la intensidad. Y nuevamente, esto está asociado con el compromiso, el conocimiento también del mercado y el nivel de innovación y proactividad de los participantes o de los tomadores de decisiones dentro de la organización. Entonces, con vista de este entorno y de estas teorías que han propuesto distintos académicos, nosotros, bueno, a través de la investigación desarrollada en estos años, propusimos 5 áreas de gestión para las pymes en este proceso de internacionalización. Y por supuesto, el primero es el conocimiento. Dentro de esta área de gestión del conocimiento, lo importante es determinar cuáles van a ser los objetivos de internacionalización y cuáles van a ser los procesos de aprendizaje y generación de conocimiento del mercado, así como la gestión de esa información para poder ir alineando las distintas estrategias que deben tomarse en las otras áreas de gestión. Y algo que es muy importante en este centro o en esta área de gestión es el poder identificar a través del conocimiento generado áreas de oportunidad de negocios en los mercados en los que estamos participando o en los que nos gustaría participar. ¿Perdón? ¿Alguien? ¿Tal vez? ¿No? ¿Sigo? No, creo que no. Bien. Otra área de gestión es el mercado, justamente, que alineada con el área de gestión del conocimiento, se establecerán las estrategias de internacionalización. Por ejemplo, si va a ser a través de un proceso de exportación directa o si es que va a ser a través de un proceso de joint ventures, de franquicias, etcétera. ¿Y cuáles son los objetivos a alcanzar? Habíamos hablado antes ya de estos objetivos que serán el alcance geográfico, la velocidad, así como también la intensidad de este proceso. ¿Cuáles son? Aquí se va a gestionar la capacidad de internacionalización en función justamente de las capacidades instaladas que tenga la pyme y de su gestión con sus proveedores y también la gestión con los canales de distribución. ¿Cuáles son los canales? Identificar cuáles son los canales de distribución más oportunos para llegar a los nichos de mercado que les interesan dentro de esos mercados internacionales. Y estas dos dependen de la capacidad de justamente de la organización de la pyme en generar un buen posicionamiento dentro de la red en la que participan o quisieran participar o quisieran diseñar y conformar. Tienen que gestionar las relaciones dentro de esta red de tal manera que puedan establecerse alianzas de colaboración y también de integración a lo largo de la cadena. Depende, en algunos casos, por ejemplo, la idea será colaborar en 1 o 2 proyectos y es suficiente con esa relación. Identificar hasta dónde yo me puedo comprometer con un proveedor o con un canal de distribución sin afectar mi nivel de flexibilidad al ser estratégico. Mientras más interacciones de colaboración, se vuelve una integración con ese proveedor y se vuelve una relación más robusta, por lo tanto es menos flexible, que tiene sus pros y sus contras, y eso hay que saber evaluarlo justamente dentro de esta área de gestión de networking. Cómo las relaciones están afectando mi capacidad de tomar decisiones de manera más flexible o se están volviendo más robustas y cómo eso está modelando mi capacidad de, ventaja competitiva. Luego tenemos el área de innovación, donde lo importante aquí es identificar los requerimientos de innovación justamente del mercado que pueden ser dentro de los productos o los procesos de la organización en distintas áreas, ¿no? Puede ser desde el proceso productivo hasta innovación en los procesos de marketing, por ejemplo. Y luego alinear todos los esfuerzos de innovación con los participantes de la cadena de suministro que me integran.
si es que necesito, por ejemplo, que mis proveedores se alineen, qué tan flexible soy yo y qué tan flexible es ese proveedor para poder desarrollar esta innovación que queremos alcanzar dentro de la organización y evaluar el riesgo dentro de esta innovación. Y por último, tenemos la gestión de recursos. Como había dicho casi al inicio de mi charla, una de las limitantes de las pymes es justamente su acceso a recursos. Entonces, la propuesta aquí es identificar aquellos recursos y capacidades que son propias, así como las que podríamos llegar a compartir dentro de la red que estamos conformando. ¿Para qué? Para que a través de esta capacidad en conjunto con las otras, determinar cuál debería ser el uso de ese recurso o de esa capacidad. Por ejemplo, puede ser un talento humano que necesitamos compartirlo entre distintas organizaciones para sacarle mayor provecho y poder acceder a esa capacidad, a ese talento que tal vez una sola organización no es capaz de financiar, ¿no? De soportar. Entonces, ¿y dónde localizarlo, por supuesto? ¿Y en qué temporadas? Y por último, alinear el uso de estos recursos de manera que se pueda alinear con las estrategias que hemos determinado previamente. Ahora, estas 5 áreas dependerán entonces del nivel de flexibilidad que nosotros vayamos desarrollando a lo largo de la cadena de suministro en cada uno de los eslabones que forman parte de nuestra red. ¿Sí? Cada una de estas relaciones contribuyen al conocimiento, a la gestión de mercado, a la participación y colaboración, innovación y gestión de recursos de la pyme, así como de la pyme hacia la cadena de suministros en la que participa. Con estas 5 áreas de gestión, entonces, la pregunta se vuelve es, ¿cómo las gestionamos? ¿Sí? ¿Cómo las integramos y cómo nosotros, desde nuestra organización, podemos participar con las otras eslabones dentro de la cadena de suministros de manera efectiva? Y es allí donde surge la integración de otra capacidad que se llaman capacidades logísticas, que también son capacidades dinámicas. Las capacidades logísticas enfatizan la gestión de la demanda, la gestión del abastecimiento a través de la relación con proveedores, la gestión de los sistemas y tecnologías de información y la gestión de la integración logística. Antes habíamos hablado tal vez de una integración de cooperación, pero esto se tiene que volver en movimientos efectivos en el mundo real, de manera física muchas veces. Aunque hablemos de servicios, el brindar servicios depende de un flujo efectivo de bienes tangibles. Así que dentro de estas capacidades logísticas, la idea es gestionar estos 4 aspectos de tal manera que den soporte a estas áreas de gestión. Luego tenemos el balance de flexibilidad, porque, por ejemplo, si nosotros empezamos a integrar información, empezamos a desarrollar relaciones de confianza y de compromiso con quienes participan en nuestra cadena. Y eso hace que ya no pueda tal vez ser tan flexible en comprometerme con un tercer participante, un quinto participante dentro de la cadena. Entonces, ver hasta dónde vamos balanceando esta flexibilidad en función justamente de las estrategias que nos hemos propuesto. El cómo hagamos ese balance tanto de las capacidades logísticas como de la flexibilidad dentro de la cadena determina mis capacidades dinámicas y esto me podrá llevar a desarrollar una ventaja sostenible competitiva en el tiempo. Porque obviamente el cómo nosotros vamos combinando estas 5 áreas o las vamos gestionando estas 5 áreas a través de estas 2 capacidades, va a variar de organización a organización y mientras más eficientes se combinen estas áreas y se gestionen estas áreas de gestión, podremos tener una mayor ventaja competitiva en relación a otras pymes, ¿no? Ahora, ¿la flexibilidad en qué consiste? La flexibilidad consiste principalmente en 3 componentes. La adaptación, es decir, qué tan rápido puede adaptarse mi organización o mi esquema, en este caso de la red, a los cambios que se van dando en el mercado, principalmente las disrupciones y a la incertidumbre. La agilidad con la que pueda responder, a qué velocidad puedo yo responder a esa incertidumbre, a esos cambios dentro del entorno de negocios. Y por último, la alineación de toda la cadena.
hasta dónde tengo que tener eslabones que son altamente robustos y hasta dónde yo debería tener eslabones que son altamente flexibles, de los que puedo prescindir o no. Identificarlos de manera correcta para establecer este nivel de flexibilidad. La flexibilidad se contrapone hasta cierto punto con los costos. A mayor flexibilidad, más costosa será mi cadena de abastecimiento, por supuesto. Entonces, la idea es establecer un punto de equilibrio en los que yo pueda llegar a responder con estas tres determinantes, pero sin afectar mi estructura o altamente afectar mi estructura de costos, el tiempo, y también el nivel de servicio en el que yo vaya a atender al mercado. Ahora, en función de qué se desarrolla esa flexibilidad estratégica, ¿cuáles son mis capacidades de fabricación o de producción? ¿Cuáles son las habilidades y conocimientos? Esto principalmente depende de nuestro talento humano. Y por último, la capacidad que tenga la organización de adaptarse a nuevas estructuras organizacionales. Estos serán los inputs para desarrollar la flexibilidad estratégica que nos permite a su vez dar una respuesta rápida al mercado, poder personalizar los servicios o productos de manera un poco más amplia, de manera masiva, y desarrollar nuevas habilidades y capacidades para el futuro. Ahora, ¿cuál es el impacto de la parte de la relacionamiento o del networking que tenga una pyme? El impacto se va a ir dando en el alcance de los objetivos de internacionalización. Dentro de ellos, por ejemplo, dentro de lo que va a ser el alcance geográfico, nosotros podemos empezar con relaciones informales dentro de la cadena de suministro. Una vez que nosotros establecemos una oportunidad de negocio dentro de un mercado internacional, podemos acelerar la velocidad de internacionalización a través de la correcta selección de los principales canales de distribución, así como también de proveedores estratégicos. Identificar aquellos proveedores que nunca nos pueden fallar para no fallar el mercado internacional, y aquellos en los que nosotros tal vez necesitemos tener un pool de proveedores del que valernos para dar una rápida respuesta al mercado, también en el caso de requerir, por ejemplo, una adaptación del producto para ese mercado en particular. Y la intensidad, ya una vez que nosotros hemos dado el primer paso, hemos ingresado en ese mercado internacional, si nosotros queremos aumentar nuestra participación, por supuesto, empezamos a integrar nuestra cadena de suministro de manera más formal y establecemos, por ejemplo, contratos. Sabemos que el contrato ya es una estructura muy formal, por lo tanto, es menos flexible aquel proceso de toma de decisiones, pero sin embargo, podríamos establecer contratos en los que se permitan ir estableciendo o ampliándose a posterior para poder mejorar nuestra posición también dentro del mercado mientras vamos balanceando la flexibilidad de la organización. Ahora, desde la gestión de los recursos que habíamos hablado previamente, algo que es muy importante es reconocer que uno de los recursos claves de los que se han hablado desde casi los inicios del Internet al final del siglo pasado, inicios de este siglo, fue justamente la gestión del recurso del conocimiento. Y allí empezaron a surgir muchísimo estos sistemas de gestión de la información, ¿sí? No sé si me escuchan o es mucho ruido el que escuchan por afuera. No, se escucha claro. No, se escucha bien. Gracias. Están aquí, tengo un dúo que me está molestando de perritos, pero bueno, mil disculpas por ello. Esta correcta gestión, como digo, teniendo la capacidad de ser flexibles y adaptables, nos permiten focalizarnos en aquellas competencias centrales y a través de este flujo obtener una ventaja competitiva que ya no es solamente propia de la pyme, sino de su cadena de suministro que se ha ido estructurando, ¿no? Ahora, ¿cómo implementar estas estrategias? Podríamos, por ejemplo, partir de un ciclo PHBA, definimos las metas de internacionalización a alcanzar y establecer las estrategias y planes de acción. A través de las capacidades logísticas, si nosotros podemos
gestionar lo que va a ser la información que va a requerir tanto el lado de suministro como el lado de la demanda para poder determinar el nivel de flexibilidad, por ejemplo, en la relación con proveedores, en la relación con canales de distribución. ¿Cuál es el nivel de flexibilidad incluso de nuestros clientes? Permítanme un ratito, por favor. Mil disculpas, me molestan los perritos. Un momentito, por favor. Gracias, muchas gracias. Bien, entonces, decíamos, sería un plan propuesto justamente para desarrollar estas estrategias de aplicación de estas estrategias de flexibilidad a lo largo de la cadena de suministros y, por supuesto, un proceso de control del nivel de cumplimiento con el plan de acción y los objetivos planteados y nuevamente retornar al ciclo PHBA para poder nuevamente dar paso a un nuevo ciclo. Es importante dentro de este proceso tener siempre una medición de la generación del nuevo conocimiento que se ha ido desarrollando respecto tanto del entorno local como también del entorno internacional para ir ajustando estas estrategias, ¿no? Y por eso partíamos del área de gestión del conocimiento. Y bueno, la pregunta es, en la práctica, ¿cómo nosotros podríamos valernos o cómo podríamos integrar esas áreas de gestión, esas capacidades? Lo podemos hacer justamente a través de los sistemas de gestión de la cadena de suministro, de los que ustedes seguramente están muy familiarizados, como por ejemplo, a través de sistemas CRP, ERPs, WMS, BIs, OMS, TMS, etcétera. Estos sistemas de gestión que justamente ya nos van dando ciertos grados de gestión o de integración a lo largo de la cadena de suministro. Ahora, la pregunta sería, ¿quién debería ser el gestionador principal para que, como habíamos dicho en un inicio, los recursos se localicen correctamente dentro de los eslabones de tal manera que no se recargue la pyme con estos costos y no le resulte abrumador? Podría ser, por ejemplo, que dentro de la estructura de la cadena de suministros se compartan el financiamiento de estas herramientas que en algunos casos resultan ser costosas, aunque con el paso del tiempo los costos se han ido optimizando y también hay más oferta en el mercado, por lo que resulta ser más flexible para una pyme poder acceder a estas herramientas de gestión. Del otro lado tenemos las tecnologías, ¿no?, de la información y comunicación, como por ejemplo tenemos lo que sería la incorporación de sistemas RFIDs, Internet of Things, la automatización, procesos incluso de industria auditiva, de industria aditiva, dependiendo de las operaciones en las que nosotros estemos desarrollando. Puede ser que no para el proceso productivo, pero sí, por ejemplo, para los procesos de prototipado, etcétera. Y, por supuesto, la incorporación de lo que es ahora la inteligencia artificial y la inteligencia asistida también para poder tomar decisiones de manera más efectiva. Como vemos, estas herramientas también cada vez se han hecho más accesibles a la pyme, de manera que lo importante en este caso es primero tener correctamente identificadas las estrategias, el requerimiento, la participación, el nivel de integración con los distintos eslabones, para de allí ir tomando decisiones respecto de qué herramientas realmente son las que necesitamos y en qué puntos necesitamos incorporarlas para que la pyme no pierda su flexibilidad. Porque una de las desventajas, ventajas a la vez, de incorporar estas herramientas es que una vez que nosotros invertimos en una herramienta, sobre todo la pyme, no puede reinvertir en otra herramienta
equivalente o similar, ¿no? Entonces tiene que ser una decisión bastante inteligente, bien pensada, considerando cómo ha estructurado su cadena de suministro o cómo planea estructurarla y seguir ampliándola en el futuro. Ahora, es un requerimiento dentro de lo que son las cadenas globales, los procesos de flexibilidad, ¿no? Por ejemplo, cada vez vemos más sistemas de fabricación altamente flexibles. Hay un área de investigación que es Flexible Manufacturing, donde lo que se busca es que los distintos robots que se van incorporando a la línea de producción sean capaces de desarrollar más de una tarea. Un segundo. Por otro lado, también está la gestión del talento humano, ¿no? El desarrollo de nuevas capacidades, nuevas habilidades dentro de este talento para poder operar dentro de estos entornos que se van dando a nivel global. ¿Cuáles son los procesos de aprovisionamiento? La integración con proveedores, por ejemplo, a través de sistemas como ERPs, y también la gestión de almacenes cada vez más inteligentes, ¿no? ¿Cuáles son los niveles de trazabilidad que nosotros podemos tener de nuestros procesos, tanto dentro de la organización de la pyme como también la trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro? Y aquí, por ejemplo, entra la blockchain, que permite justamente hacer trazabilidad de procesos y de transparentar estos procesos a lo largo de la cadena de suministro. Y como decíamos también, se vale esta tecnología de otras como lo que sería RFID o Internet of Things. Todo esto va teniendo un impacto también dentro de lo social y cultural, y no hay que perderle el ritmo y el termómetro, siempre tenerlo atento respecto de cómo está respondiendo el mercado a nuestros cambios, qué es lo que demanda actualmente, para poder incorporar las nuevas tecnologías de manera inteligente y de manera flexible. Todo esto con el fin de satisfacer siempre al cliente, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros tenemos a nivel ya de la industria de corporaciones, la inmersión de, por ejemplo, industria aditiva, como lo que es el caso de Nike, ID, donde también tenemos Audi, también que tiene procesos en los que utilizan realidad aumentada para poder ir gestionando los diseños de nuevos prototipos, la incorporación de sus proveedores dentro de estos procesos de modelado de prototipos a través de tecnologías también de realidad aumentada para poder optimizar estos procesos, ¿no? Y todo esto ha dado surgimiento también al concepto de supply chain 4.0, que dio una charla excelente en ese sentido. Y este es un poco un mapeo de cómo incorporar estas tecnologías y estos sistemas de gestión de los que hemos hablado a lo largo de la cadena de suministro, tomando como eje central a nuestro productor y la consideración de distintos aspectos en los que las distintas herramientas podrían irle dando soporte, y la compartición de estos sistemas con proveedores, así como también con los canales de distribución. Entonces, eso sería de mi parte. Les agradezco muchísimo por su atención. No sé si tienen preguntas, inquietudes. Les agradezco nuevamente por haberme acompañado en esta gestión, en esta presentación. No sé si se ve. Ahí está. Sí, Silvia. Sí, sí. Bueno, Okay. perdón, disculpa que justo tenía el micrófono. Bueno, muy bien. No sé si realmente muy, muy interesante. Siempre estamos aportando nuevos conocimientos, nuevas experiencias. Esto es lo valorable de este tipo de conferencias. Así que sería
es el turno de, a pesar de que durante la presentación creo que Víctor allí hizo consulta, sería importante a ver si alguien quiere alguna aclaración, ya que esté en la sala o que esté en el canal de YouTube, puede expresarlo a través del chat. Adelante si hay alguna consulta, por favor, así Silvia, perdón, nos responde. Vale, entonces esto quiere decir que está totalmente comprendido, fue muy claro, muy práctico. En realidad es una nueva visión y justamente esto nos va a resultar de mucha utilidad para el próximo módulo que vamos, o sea, para el año próximo. Y allí a ver si nuevamente la podemos convocar a Silvia por ya a modo de clases, ¿no? Como profesora, Con mucho gusto. en colaboradora, claro, en algún caso práctico de estudio, ¿no? Que normalmente nosotros en la carrera hay dos instancias que intentamos desarrollar, o visitas de estudio o casos de estudio. ¿Te acuerdas, Silvia, cuando estuviste, que fuimos a Chile, hicimos una visita que fue realmente muy, muy provechosa? Bueno, eso lo seguimos haciendo, ¿no? Con algunas limitaciones, ¿no? Después de la pandemia, qué sé yo, estamos retomando. Pero bueno, a veces un caso de estudio bien desarrollado equivale a perfectamente una visita, ¿no es cierto?, sin que nadie se tenga que desplazar, gracias a la virtualidad. Así que bueno, muy bien. Si no hay preguntas, agradecemos a Silvia y ¿sabes qué? Le tenés que dar de comer a los perritos. No, es ¿Son, que justo, son tuyos o son del vecino? no, son los míos, pero le vinieron a visitar el del vecino y ese es el problema. Ah, claro, y eso. Son bien A mí me panas. pasa lo mismo, pero vos tenés dos, yo tengo 7, mira. Así que, Bueno, pero está bien. solamente comentarles, Quique, el estudio nosotros lo hicimos en función de justamente 3 empresas. En Ecuador es reconocido el chocolate, y en los últimos años se ha desarrollado el sector del chocolate gourmet, y es ahí donde nosotros hicimos el estudio para poder identificar los modelos propuestos que he presentado en esta tarde. Así que, efectivamente, Muy bien, sí. exacto. Hay un emprendimiento allí que se llama República de Chocolate, República ¿no? del Cacao. Del cacao, eso. ¿Con ellos ha trabajado? Sí, con Realmente, Pacari. Y claro, Pacari, sí. Los del República del Cacao eran un grupo de emprendedores muy buenos y bueno, esto realmente es exquisito. Vale, bueno, nada, Silvi, te un gusto. agradezco y nada, seguimos en contacto y allí luego les anunciaremos la próxima conferencia para cumplir con nuestros objetivos del ciclo de presentaciones durante la celebración de los 25 años. Bueno, muy bien. Muchísimas Gracias, gracias, Quique. Silvia. Me despido entonces con todos. Ha sido un gusto para mí y espero les haya sido de su interés y de aporte también. Que tengan una excelente noche y tarde. Hasta luego. Vale, muy bien. Gracias. Gracias. Buenas tardes por Hasta allí. luego, muchas Chau, gracias. saludos. Hasta Chao. luego. Puedes cortar la grabación si